Hola, bienvenidos todos a un nuevo tutorial de fanales y velas Virginia. Pero antes de comenzar, vamos a hacer algo distinto. Mi nombre es Virginia y soy la artesana cerera que realiza estos tutoriales a los que hoy le ponemos cara. Para la vela que vamos a realizar hoy vamos a necesitar los siguientes materiales. He tomado dos moldes de estos de alimentación, uno más grande y otro más pequeñito que vaya dentro del grande. Entonces, al pequeñito lo que le hemos hecho es coger un hilo y ensartarle 3 perlitas y simplemente amarrarlo en la parte de arriba. Y entonces, una vez hecho esto, que hemos adornado toda la parte de abajo, pues entonces pasaremos a realizar la vela. Pero antes quiero mostraros aquí una vela con esta misma técnica y distintos materiales. Como veis, he cogido las 3 perlitas, las he ensaltado en el hilo y ahora pues simplemente tendremos que pasarla por el interior y amarrarla en esta parte de aquí arriba. Hacemos varios nudos para que quede lo suficientemente sujeta y ya tenemos la otra. Lo situamos lógicamente para darle una distancia entre una fila y otra y nada. Y es así de sencillo colocar las perlitas. A continuación, pues simplemente engrasaremos un poquito la pared del molde. Introduciremos el pequeño dentro del grande y para evitar derrames, a mí me gusta siempre ponerle un poquito de plastilina. Hay artesanos que echan directamente la cera, lo que ocurre es que tienes que tener cuidado con la temperatura, si no se te puede derramar. Y nada, ahora simplemente calentar la parafina y verterla en el molde exterior. Ahora a continuación, pues verteremos la cera. Bueno, en este caso no es cera, es parafina. Hay que hacer una diferencia entre ceras y parafina. Muy bien. Y nada, ahora simplemente esperar a que enfríe. Hemos cortado los hilos que habíamos amarrado aquí a este molde y después de esto, pues simplemente sacarlo. Un truquito que quiero comentaros. Cuando la parte exterior se enfría demasiado, se agarra mucho al molde, o sea, al contramolde. Entonces, lo que hacemos es directamente calentar con el secador el centro para que la primera capa se ablande un poco, entonces sale fácilmente. Bueno, ahora a continuación rellenaremos la parte interior del molde con el resto de parafina. Simplemente para dejar, dejar preparado este pequeño fanal, entre comillas, pues tiramos de los hilos y salen fácilmente. ¿Veis lo fácil que salen? Bueno, pues voy a terminar de quitar los hilos y después pasaremos a rellenar el fanal. Como veis, hemos cogido el molde, lo hemos vuelto a poner en la misma posición que estaba y ahora vamos a ponerle una varilla guía y la sujetamos un poquito para que no se mueva. Hemos centrado también más o menos el molde para que la mecha quede centrada y a continuación
verteremos la parafina. Como veis, he escogido un color gris. Para que el color de la perla resalte. Y esto solamente ahora es esperar a que fragüe. Ya hemos desmoldado nuestra vela. Este es el resultado. Y ahora, planchadoño por aquí también. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar por donde van las perlas con la pistola de calor para quitarle un poquitín de cera y que las perlas salgan hacia afuera, tal como hicimos con este modelo, que fuimos dándole alrededor con la pistola de calor hasta dejar al aire las inclusiones que le metimos en un principio. Bueno, voy a intentar darle con la pistola de calor para que lo veáis, a ver si se puede apreciar bien cómo se va fundiendo la capa esta de aquí de las perlitas. Bueno, esto ya así pues alrededor y le vais dando la profundidad que realmente cada uno quiera darle. A lo mejor a algunos nos gustan las perlas más hacia afuera y a otros nos gusta que se note un poquito menos. Como veis, le hemos dado con la pistola de calor alrededor de la vela, hemos rebajado la parafina para que la perla saliera hacia afuera. Y a continuación le hemos puesto en la base un encajito. Es un regalo ideal. Para rematar este regalo ideal, hemos elaborado este plato. Es un portavela con un decoupage en su base que iremos viendo en distintos tutoriales que iré subiendo. Y voilà, aquí tenemos nuestra vela con su portavela. Bueno, y esto es todo por hoy. Gracias por ver estos tutoriales. Si os ha gustado, dadle al like y suscribiros a mi canal, que es gratis. Hasta pronto.